Si me dieran 1 euro por cada punto gatillo que he encontrado, ahora mismo estaría jubilado. Y es que la ciencia en la última década, estos puntos gatillo o trigger points en inglés, la ciencia está demostrando que no existe evidencia de su existencia, válgame la redundancia. Antes se ha descubierto por primera vez en la historia un agujero negro en 2019 que encontrar puntos gatillos en cualquier tipo de imagen, ya sea resonancia magnética, en biopsias, al microscopio, nada. Esta es la imagen típica en la que se nos representan los puntos gatillo, que para los despistados la definición que se le atribuye a este término o entidad patológica, la definición que se le atribuye es nódulo doloroso dentro de una banda tensa que reproduce el dolor referido con un patrón reconocible al presionar, pero que comúnmente se reconocen como puntos clave dentro de un músculo que generan la mayoría de las veces dolores referidos donde no tiene que estar el músculo, ¿vale? Por ejemplo, este es el glúteo menor y produce dolores referidos al presionar esos puntos gatillo, produce dolores muy parecidos a la ciática y es uno de los diagnósticos que se denominan de falsa ciática, porque te confunden con una ciática. Esta sería la representación gráfica de lo que es un punto gatillo. Dentro de un músculo tenemos un trigger point, ¿vale? Un punto doloroso que, según esta teoría, pues tendría nódulos dentro de las fibras de los sarcómeros, habría nódulos que son los que originan este dolor referido y este punto clave o trigger point que produce el dolor. Esta es la primera mentira que hay que desmentir. Se han hecho estudios tanto de resonancia como biopsia como al microscopio y nunca se ha encontrado esto. A día en que estamos, 2025, no se ha encontrado todavía ninguna evidencia ni en ecografía ni en nada de que esta teoría de esta entidad patológica sea real. Entonces, ya de primeras, el primer argumento es que no se pueden encontrar físicamente en ninguna parte. El segundo argumento por el cual tampoco existen los puntos gatillos es que su diagnóstico es principalmente a través de la palpación. Y hay varios estudios sobre el estudio de la palpación que ya han demostrado que la palpación no es un método eficaz y es un método bastante impreciso a la hora de diagnosticar e identificar estructuras. Por ejemplo, se han observado estudios en que la fiabilidad interexaminador entre distintos diagnosticadores es bastante variable. En concreto, en puntos gatillos se ha visto que es de baja a moderada, ¿vale? O sea que distintos profesionales con su palpación van a diagnosticar distintos puntos gatillos o no detectarlos. Si de verdad estuviera ahí, si todos miramos dentro de la caja, todos deberíamos ver dentro de la caja que está el punto gatillo, si de verdad está. Luego, el que se produzcan esos dolores referidos, pues eso tampoco es una justificación para que exista el punto gatillo, porque los dolores referidos pueden suceder en otros síndromes y patologías, como por ejemplo el síndrome facetario. De las vértebras cervicales se ha definido por bastantes estudios que las facetas son las articulaciones que hay entre vértebras, ¿vale? Pues el problema o la lesión de estas facetas, de estas articulaciones cervicales, genera, por ejemplo, si C3 está aquí, pues puede generar dolor referido a esta zona morada de aquí. O si C7 está aquí, puede generar dolor referido incluso a la paletilla, ¿vale? Y aquí no tiene nada que ver los músculos, los puntos gatillo. Entonces el dolor referido tampoco es una justificación porque se puede explicar o por otros síndromes que también reflejan dolor referido por otras causas,
como otras explicaciones que están como hipótesis aún, que es la sensibilización central desde el sistema nervioso central o incluso desde el sistema nervioso periférico de los nervios, podrían dar explicación, podrían justificar por qué sucede este dolor referido. O incluso algunos autores descartan todas estas hipótesis y piensan que todavía este dolor referido de los puntos gatillo es de origen desconocido y no habría que atribuírselo fácilmente a cualquier hipótesis, que puede ser una hipótesis, pero no podemos confirmarla si no tenemos esos datos. Una teoría relativamente reciente es la de el científico Ziembicki, que es una hipótesis, insisto, en la que él intenta buscarle otro significado a los puntos gatillos y él definiría los puntos, en vez de como puntos gatillo, los definiría como puntos de entrada neuronal, ¿vale? Serían unos puntos de entrada en que los nervios en los músculos, entran los nervios en los músculos a través de la capa externa del músculo, del eperimisio se llama. Este lugar coincide, parece ser, con el lugar donde están descritos los puntos gatillo en la literatura antigua, y es el lugar exacto donde el nervio perfora el epimisio y puede ser un punto que en vez de ya tener que ver con fibras musculares, sino tener con con zonas nerviosas o de sensibilización. Repito, es una hipótesis, ¿vale? Como las otras que hemos mencionado, pero me parecía interesante cuanto menos mencionarlo. Si me preguntas a mí, yo personalmente soy partidario de que el punto gatillo todavía no está definido, o sea, no es que no esté definido, no tiene una explicación todavía, pero la clínica sí que es real. Que aunque lo hayas tratado ese supuesto punto gatillo con técnicas como la electroacupuntura, que suele ser bastante eficaz, o la punción seca, y notes mejoría a corto plazo, eso no quiere decir que pruebes su existencia. Puede generar otros efectos analgésicos o otros efectos terapéuticos que desconocemos y que están resolviendo esos síntomas. Pero como no tenemos cómo comprobar por imagen, ni por química, ni por nada, si está el punto gatillo antes y el punto gatillo desaparece después, no lo podemos corroborar que porque te mejore los síntomas un tratamiento quiere decir que exista el punto gatillo. De hecho, para añadir, estos tratamientos que funcionan en realidad lo hacen muy a corto plazo y a medio y largo plazo vuelve a aparecer el problema. Con lo cual tienes al típico profesional que te dice esto tienes que venir todos los meses, dos veces al mes durante mucho tiempo. Pero es que bajo la lupa del razonamiento clínico no tiene ningún sentido la definición o descubrimiento falso de los puntos gatillo. Porque te encuentras... los mapas de puntos gatillos son enormes. O sea, llegas a encontrar puntos gatillos por todas partes, lo cual llega un momento que no tiene ningún sentido. Y además, por ejemplo, también se han encontrado que a día de hoy hay hasta 19 criterios diferentes para definir un punto gatillo. O sea, todo apunta a que principalmente no tenemos ni idea de lo que pasa. Entonces, no es malo. Los profesionales tenemos que aceptarlo, que no lo sabemos, pero seguir adelante y buscando soluciones mientras lo investigamos. No inventarnos tonterías sin fundamento, pero podemos lanzar hipótesis, pero no podemos reafirmarlas, no podemos afirmarlas si no están comprobadas. Eso no quita que los puntos gatillo, el concepto de puntos gatillo, que insisto que está mal, nos traiga casos súper curiosos y súper interesantes que, aunque no tengamos explicación, muestren cosas como, por ejemplo, los puntos gatillo de los músculos escalenos que están en el cuello, están aquí. Cuando tú los palpas, haces una exploración manual, puede llegar a referir dolor a todas estas zonas, ¿vale? Incluso pasar por todo el brazo, incluso detrás de la paletilla, incluso puede simular o confundir por el dolor de un paro cardíaco.
Luego, más curiosidades, ¿dónde están? Aquí. Incluso el típico sitio más común para palpar los puntos gatillo es cerca del codo, en el antebrazo. Y muchas veces vas a encontrar que presionando en estos puntos, el dolor referido se va a ir a la muñeca, al dorso de la muñeca. O sea, cuanto menos sí que es curioso. Pero hay que aceptar que no tenemos ni idea de por qué pasa esto, y no inventarnos brujas y mitos y leyendas, y basar nuestros tratamientos en ellos. Espero que te haya gustado este vídeo sobre los puntos gatillo, tanto como a mí. Es un tema que yo llevo muchos años aplicándolo, y cuando he revisado la literatura científica a día de hoy me he dado cuenta que no tiene ningún sentido, ningún fundamento actualmente. Entonces hay que saber aceptar y no tener miedo a equivocarse o a corregir o a cambiar pensamientos y conocimientos. Que no te mareen todas estas tablas infinitas de puntos gatillo. Y si te ha gustado, házmelo saber con un like o por comentarios, y seguiré trayendo vídeos de este estilo. Y acuérdate de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen los avisos si te interesan vídeos de este tipo, de lesiones basadas en la ciencia. Y déjame en comentarios si tú alguna vez te has apretado en algún punto, en qué punto te has apretado y dónde te ha mandado dolor referido. Nos vemos la semana que viene.